Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular. De lo que estamos viviendo, de la implementación de la nueva escuela mexicana, de la resistencia que hay, de los obstáculos que se viven en su implementación. Y es importante empezar a hablar de ella. También, si alguien quiere, valdría la pena recuperar la última charla que se tuvo con las bases magisteriales en Chilpancingo hace un par de meses, un mes, donde se tocaron temas muy interesantes. Estuvo ahí representantes de la sección 9 de Ciudad de México y también académicos del Colegio de México. Entonces ahí estuvimos discutiendo sobre lo que se está viviendo hoy y se llegaron a ciertas coincidencias, ¿no? En primer lugar, que vivimos en un ambiente de resistencia hoy frente a la nueva escuela mexicana, que hay dos programas educativos que aún están conviviendo en el país. Uno que viene implementándose desde los años 80, donde a la educación se le ve como un negocio, donde se empezó a través de las tecnologías de la educación, a través de las competencias, a convencer tanto a la sociedad como al magisterio de que la educación podía ser vista como un proceso, como una máquina, en donde si todos hacíamos nuestra función según estuviera marcada en el proceso, pues íbamos a lograr una calidad educativa, íbamos a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Era un modelo educativo o una política pública que se centraba en la enseñanza. Se asumía que había un maestro, un docente, una institución, un Estado que sabía lo que necesitaba la población y un pueblo ignorante, un pueblo que necesitaba la guía de esas autoridades. Entonces, en ese proceso de enseñanza, hasta cierto punto de domesticación, se empezó a generar toda una estrategia para ir optimizando los procesos, que con menos esfuerzo y menos tiempo se lograra la formación de cierto ciudadano dócil. ¿Dócil para qué? Pues dócil para las necesidades que se estaban viviendo desde los años 80 para acá, la incursión de las transnacionales en el país, la tecnificación del país, el ingreso de México en un mercado global, en donde se requería un ciudadano flexible, un ciudadano que no tuviera cultura, que no tuviera patria, que si el día de mañana se requería que se trasladara a Querétaro a trabajar en las máquinas, pues se trasladaba a Querétaro. Y si después se requería que se trasladara a Durango o a Chihuahua, pues se trasladaba. Y si después ese ciudadano se debía desechar por otro, pues se desechaba y no pasaba nada. No era un ciudadano que tuviera un arraigo en una tierra, en un territorio. Entonces, esas políticas educativas generaron toda una campaña de comunicación a nivel nacional e internacional para convencernos, para convencer a la sociedad de que ese era el mejor camino para la población, que si se hacía de buena manera esas políticas educativas, si se aplicaban el modelo por competencias o las tecnologías educativas de una manera eficiente, se iba a lograr la movilidad social. ¿Qué implicaba esa movilidad social? Que si tu familia era pobre y tú estudiabas y le echaban muchas ganas, ibas a salir de esa pobreza. Que el éxito estaba en tus manos, que era tan solo que te convirtieras en aquel líder para lograr conquistar el mundo. Bueno, pues ese modelo educativo fue creciendo de los años 80 hasta el 2018, 2019, 2020 con cierto éxito. ¿Éxito en qué sentido? Lo podemos medir en todos nuestros territorios. Empezamos a ver cómo bajo ese modelo de calidad educativa, de formación de liderazgo, de formación de cuadros de recursos humanos, de capital humano para las transnacionales, pues empezó el deterioro de la educación pública, de los servicios de la educación pública y el crecimiento de las empresas dedicadas a la educación. Los empresarios de la educación, las editoriales, las escuelas privadas,
los grupos de intelectuales, los grupos de comunicación que vieron en la educación una manera de hacer un gran negocio. Ese modelo educativo sigue todavía con vida, está ahí, está en todo el país y está instalado en la mente de muchos de nosotros. Muchos somos unos convencidos de que lo mejor que podemos hacer, la mejor inversión que podemos hacer en la vida, si queremos dejarle un patrimonio a nuestros hijos, es invertir en educación, porque la educación pública es mala, es deficiente. Lo único que puede llegar a hacer la educación pública es a formar a un pueblo ignorante, y que si yo quiero invertir y dejarle un patrimonio a mis hijos, pues debo de invertir en una educación privada. Todo eso ha quedado instalado en la cabeza de nosotros. Se instaló un elemento fundamental, les digo, estos son bases, porque lo que va a seguir es interesante, ya les empiezan a repartir, también estoy haciendo tiempo para que les repartan hoja, pero es importante, en ese modelo se simplificó algo. El modelo neoliberal o capitalista funciona mucho en la trivialización, así funciona el eje conservador, es un eje populista, trata demagógico, trata de hacer cosas complejas, hacerlas sencillas. Y como pongamos un ejemplo, la movilidad social, hacer ver que el que tú cambies de una clase social a otra es tan sencillo como que hoy lo decidas, que hoy te levantes y digas yo voy a ser exitoso y con eso vas a lograr serlo. Eso al final es demagogia, es populismo, es una respuesta sencilla a un problema complejo. Lo mismo pasó en la educación. En estas tecnologías de la educación se plantea como una trivialización a lo que sucede en el aula, que el eje central o el elemento central en la formación de una persona es la relación que se entabla entre el maestro y el alumno. Ese es el eje central. Ahí es donde se debate todo. Y todos lo aceptamos, decíamos, sí, tiene razón, o sea, lo importante es la manera en cómo se vincula el maestro con el alumno. De ahí empiezan las grandes modas sobre las didácticas. Si el eje central es la relación del maestro y el alumno, entonces debemos perfeccionalizar el proceso que hace el maestro para acercar los contenidos. Y esas son las didácticas. Empieza la didáctica de la historia, la didáctica de las matemáticas, la didáctica del español, como las recetas mágicas para generar la formación del estudiante. En esa trivialización de dejar solo a la relación del maestro con el alumno, como si ahí se debatiera la educación, dejaron fuera cosas fundamentales como la cultura, la economía. No es en la formación de una persona solamente la relación entre el maestro y el alumno. Alrededor hay una cultura, alrededor hay un modelo económico, alrededor hay una cuestión emocional, que si tú quitas esas variables y simplificas y dices, claro, con que tú domines la técnica, con que tú domines la didáctica del español, vas a poder enseñar español. Eso es una trivialización, eso es demagogia. Si el estudiante llega en unas condiciones de colonialismo, con unas condiciones de subalternidad, de dominación, es decir, llega de sectores en pobreza, si llega en una cultura disminuida, si llega con problemas emocionales, con problemas familiares, por más que se domine la didáctica de la historia, el proceso de enseñanza no se va a poder lograr porque has dejado variables fuera. Pero claro, si centramos el modelo educativo en la didáctica, podemos convertirlo en un proceso y decirle, maestro, ya tengo la receta mágica, ya tengo cómo usted debe enseñar el español, sin importar que estemos en Chihuahua, en Chiapas o en Michoacán. Si usted sigue estos pasos, va a poder alfabetizar a su población, porque el ciudadano de Chihuahua, de Guerrero, de Chiapas o de Michoacán es igual en todos lados, no importa su condición cultural, no importa su condición económica. Si usted sigue estos pasos, si usted domina la técnica, si usted domina la didáctica de la asignatura, usted va a tener éxito, se va a lograr cumplir la calidad educativa.
Esa es la fantasía que se promovió en aquel modelo educativo y la compramos. O sea, que debo decirles que en mi formación como maestro, cuando estaba en la licenciatura y me enseñaban a ser maestro en español, pues lo creí. Y entonces ahí estaba yo consumiendo todos esos libros de didáctica porque asumía que si dominaba esa técnica, esos procesos didácticos, iba a lograr que mis estudiantes dominaran aquella asignatura. Claro, ya cuando uno se enfrenta al salón de clases, se enfrenta a la cultura, se enfrenta a la población, es cuando todo ese castillo se viene abajo. Y se da uno cuenta que si uno le quita las variables económicas, las variables culturales, las variables emocionales, el proceso de enseñanza, porque he estado repitiendo eso, el proceso de enseñanza no se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque ahora pensemos en la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana la podemos entender como una aspiración a un paradigma educativo. Cuando preguntan esto mucho, ¿qué es la nueva escuela mexicana? Pues es una estructura que implica un paradigma educativo, es decir, es un discurso que fue diseñado como un macromodelo para generar una plataforma de formación de ciudadanía en los diferentes niveles educativos del país, entendiendo desde su cultura y economía. Aspira a ser un paradigma educativo. ¿Por qué aspira? Pues porque fue diseñado en México. Los paradigmas educativos generalmente no se diseñan desde las subalternidades, sino son impuestos por los países hegemónicos. En este caso, este modelo educativo, este paradigma educativo, en especial el modelo para educación básica, fue diseñado desde las bases magisteriales y no se diseñó como un modelo para la enseñanza de las asignaturas. No está centrado en la enseñanza como los modelos anteriores. Dirán, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no se pensó así? Porque en la enseñanza se plantea un sistema de dominación. Hay una persona que sabe y otro que ignora algo. Y entonces el que como modelo, ese como macro paradigma educativo, ya pensando en el modelo de básica, se diseñó desde el aprendizaje. Desde un modelo que se planteaba donde no es un proceso de enseñanza, donde hay una persona que sabe y otros que están aprendiendo, sino que en ambos lados se está aprendiendo. Y se colocó un elemento clave, que es de donde debemos partir en esta discusión, la autonomía profesional. Ese es un elemento clave, compañeros, porque es lo que abre la puerta o el tránsito de la enseñanza al aprendizaje. Si no hubiéramos conquistado la autonomía profesional, ahorita tuviéramos a un Estado que manda una currícula y nosotros nos convertimos en los operadores de esa currícula. Iniciamos los procesos de enseñanza con base en esa currícula, en esos contenidos. Al momento en generar un programa sintético, se abre a que se dé el proceso de aprendizaje, donde estamos en un plano horizontal y un actor, en este caso el Estado, propone unos contenidos, pero espera desde la horizontalidad que del otro lado, del lado del magisterio, del lado del maestro, desde el territorio, coloque otros, donde no es un proceso donde el Estado le enseña al maestro qué es lo que debe desarrollar en clase, sino es un proceso que se abre al aprendizaje desde iguales. Entonces, eso como punto número uno. Ya tienen la hoja, ¿verdad? Todos. Bueno, si no podemos empezar, no sé, malito, pásenme una porque de memoria no me la sé. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias. Miren, esto va a aparecer en los libros de texto de la siguiente generación, es decir, en el mes de agosto, más o menos, dependiendo del calendario escolar, estarán en todos los libros del proyecto estas 2 hojas, o sea que esto es una primicia. Y lo hago porque, bueno, estamos con las bases magisteriales, ¿no? Es aquí donde se debe debatir las cosas. O sea, a veces invitan a foros allá con pseudointelectuales, ¿no? Donde empezamos a debatir sobre lo etéreo de la educación.
con maestros o con compañeros que en su vida han dado clases en educación básica, y bueno, ahí es difícil aterrizar en esto. Entonces, esto fue pensado desde los territorios, después de una reflexión con los maestros en una gran parte del país. Nos dimos cuenta desde la Dirección de Materiales Educativos que había muchas dudas, y es normal, es normal. Entiendan que cuando algo fundamental de los procesos de colonización y del pensamiento conservador es quitarle la voz a las personas. En este juego de hegemonías de gente superior que enseña hacia ignorantes, el pueblo ignorante es un pueblo sin voz que espera que el que tiene la autoridad, el que sabe, pues tome la voz y nos enseñe. Cuando generamos un plan horizontal y se le pide al silenciado, al marginado, que hable, en muchos casos no sabe qué decir porque no le ha tocado el don de la palabra. Lo primero que hará ese sujeto seguramente será imitar la palabra del tirano. Intentará hablar como escuchó a sus tiranos hablar. Y lo estamos viviendo en todo el país. Vemos programas analíticos que son copia del programa sintético, o programas analíticos hechos con formatos de gestiones anteriores, donde dicen, bueno, pues hago mi programa analítico como me enseñaron, como me lo pidieron en otros, tal. ¿Qué es lo que notamos ahí en ese proceso? Donde se abrió un plan horizontal para que el maestro propusiera, para que empezara un diálogo horizontal y dijera, desde mi territorio, este es el programa analítico necesario. Ahorita hablaremos de él, ahorita con calma. ¿Qué es lo que sucede en esa oportunidad? El maestro tiene miedo y no ocupa la voz, no usa la palabra, porque la palabra nunca fue suya. Y entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Imitar la palabra de su tirano y decir, aquí está un programa analítico que no es más que la imitación de lo que yo creo que quiere el Estado en cuestión de Michoacán o el Estado-nación. Eso estamos viendo en todo el país. Viendo eso, pues hicimos estas dos hojitas, que es algo relativamente sencillo, no es el libro del maestro, donde ahí hay toda una reflexión pedagógica sobre las implicaciones de la nueva escuela mexicana. Esto es un tríptico, podemos verlo así como tríptico, porque está dividido en 3 partes, y vamos a analizarlo. Inicia con una provocación. Compañera, compañero, ¿tienes alguna duda sobre cómo desarrollar metodologías sociocríticas en la nueva escuela mexicana? Sin duda tengo muchas. Bien, pues vamos a hablar un poquito de ellas. Está dividido en 3 partes. Si nos vamos al margen de la izquierda, ahí verán las 4 categorías en las cuales se va a estructurar todo. Por eso lo llamamos INVEDECOR: investigación, desarrollo, comunicación y organización. Son 4 categorías o 4 etapas fundamentales. Después, en la parte de medio, es una parte que tiene que ver con un proceso didáctico, con cómo estas 4 categorías me servirían para o implementar los proyectos que están en el libro de texto o diseñar nuevos proyectos. Y la última, que es una parte muy cortita pero muy interesante, que es la que voy a hablar ahorita. Esto tiene que ver con administración, con la administración de la escuela, la relación del maestro con la institución y con los docentes. Y es ahí donde vamos a debatir el asunto, en esta última parte. Las 3 van relacionadas, es decir, vamos por la categoría de investigación y vamos viendo cómo se va desarrollando. Entonces, una es didáctica y la otra es desde la administración de la escuela. Vamos a centrarnos en eso. Entonces, me voy a estar viendo la trayectoria del lado derecho de su hoja. Inicio. ¿Qué es lo que haría primero en esta etapa? ¿Cómo arranca esto? Sin duda, con la lectura y el análisis del plan de estudios, los programas sintéticos y los libros de texto gratuitos. Esa es la primera etapa. Es una etapa completamente positivista,
hermenéutica, donde el maestro lee la información desde un plano de dominación hasta cierto punto. Son unos libros que les manda la autoridad donde aparentemente hay una verdad, hay unos conceptos que debo aprender. No hay ahí un diálogo, ahí tan solo hay una recepción de una información. Yo leo esos textos para comprenderlos. Algunos maestros hasta cierto punto intentarán memorizarlos, como pasó en los periodos anteriores, es decir, claro, aprendizajes clave, proyectos, aprendizajes esperados, contenidos, dosificación, y entonces tener como un vocabulario ahí en la cabeza de qué es lo que espera el estado de mí. Eso es lo primero que hace cualquier sujeto, es un plano de hermenéutica, de tratar de interpretar qué es lo que dice esos textos. Muy bien, ahí partimos todos, así fuimos a la escuela, fuimos en un proceso donde quiere uno aprender contenidos y entonces se acerca uno con las defensas abajo, esperando encontrar la respuesta a lo que busco. Bien, partimos de esa lectura positivista. Después, ¿qué sigue? Segunda etapa. Redacto el primer borrador del programa analítico. Claro, yo ya leí el programa sintético y el plan de estudios y el programa, y entonces desde el escritorio, desde mi situación individual, sucede algo, y empieza un diálogo. Por eso estamos en la parte de la investigación que irá hacia comunicación. Empieza un diálogo, pero es un diálogo hasta cierto punto monológico, es un monólogo, un diálogo que se va a entablar entre el maestro con aquellos documentos que acaba de leer, en donde le están pidiendo un programa analítico y tiene un programa sintético, que entonces él empieza a ver desde su cultura, desde la manera en cómo entiende el mundo, pues qué es lo que cree que debería pasar en el aula. Y entonces desde un plano optimista él empieza a diseñar y dirá, bueno, pues primero voy a ver estos contenidos, o sea, ya vi que hay 30 contenidos marcados aquí, y estos verá y voy a iniciar por estos, y estos me van a llevar a utilizar el libro de texto de esta manera, es decir, voy a iniciar con el proyecto que viene en el libro de proyectos de aula de la página 35 a la 43, ese va a ser el primero. Y después cuando termine ese proyecto habré desarrollado estos PDAs y estos contenidos, y después seguirán estos otros, y entonces empiezo a hacer mi programa analítico. Este programa analítico, dependiendo la experiencia del maestro, podrá ser la oportunidad de que aflore su voz, se vea su voz, su personalidad en ese programa analítico, o solo se vea el reflejo de su tirano y diga, pues es que antes hacía los programas de estudio de esta manera, pues lo voy a copiar y voy a hacer lo mismo, porque así me lo pedían. Peor aún, probablemente ya han estado algunos estados que son muy, pues digamos que muy autoritarios, ya les están mandando a sus maestros formatos para cómo estructurar su programación analítica. Entonces, bueno, pues ellos todavía tienen peor el camino, porque ya les pusieron diques, brechas por donde debe de transitar o por donde no debe transitar. Entonces, sea de un caso u otro, con base en su cultura, la tenga o no, sea un ciudadano flexible que haya perdido su cultura, o sea un ciudadano comprometido con su territorio, va a generar su programa analítico porque administrativamente se lo están solicitando. Bien, genere ese borrador desde el escritorio, desde su casa, desde esta situación de monólogo. ¿Qué seguiría? Selecciona los proyectos de los libros de texto a desarrollar en ese ciclo escolar. Viene guiado con lo anterior. Entonces ya veo que voy a hacer primero este proyecto que viene en el libro de proyectos del aula, después seguirá el libro del proyecto de la página 78 a la 93 de proyectos escolares, y después voy a hacer este, y entonces termina teóricamente su programación analítica. Sigamos. Después de eso se dará la integración de las comunidades de aula con los estudiantes del salón de clase. Y aquí
saltamos del escritorio a la realidad. Llega a su salón y entonces el maestro empieza a integrar lo que antes se llamaba equipos, pero ahora con una visión comunitaria. Empieza a formar comunidades y les dice, aquí está el programa analítico y primero vamos a hacer los proyectos este va a ser nuestro primer proyecto, este el segundo, este es el tercero y este es el cuarto, y así. Y forma sus comunidades de aula. Bien, ¿qué sigue? En comunidad empiezan a tomar decisiones, porque recuerden, la nueva escuela mexicana no es un modelo que se centre en los procesos de enseñanza, sino se centra en los procesos de aprendizaje. Entonces, para eso, el maestro, si ya tuvo la oportunidad, la nueva escuela mexicana le dio la autonomía profesional para que este programa sintético fuera completado por su cultura, por su territorio, pues hará lo mismo en el salón de clases, teóricamente. Es decir, al formar sus comunidades, al tener su salón, empezarán a discutir. Este fue el programa analítico que hice en casa, en el escritorio. Ahora que estamos aquí, estudiantes, tutores, y yo, ¿qué piensan? ¿Les parece? ¿No les parece? Y más aún, ¿qué evidencias va a generar estos proyectos y estos contenidos que se van a abordar en el ciclo escolar? Esas evidencias, ¿cómo las vamos a evaluar? ¿Cuáles van a ser las decisiones que tomemos? ¿Todas van a valer lo mismo? O sea, ¿todas las vamos a cuantificar, a magnificar de la misma manera? ¿O vamos a decidir que, por ejemplo, pongo un ejemplo, en el proyecto estamos analizando en comunidad, en esa asamblea de grupo, y el desarrollo de este programa sintético, y vemos que en el proyecto número 1, que implica el desarrollo de un cartel, podemos ver que hay 3 etapas, y que en estas 3 etapas habrá un momento en donde los estudiantes busquen información en sus casas y en la biblioteca. Otro en donde regresen con esa información y la discutan en el salón de clase y generen unas narrativas. Y un último, donde conviertan esas narrativas en murales. Bien, pues ya que estamos en grupo y estamos haciendo esta asamblea, ¿cómo vamos a valorar estas evidencias? Y ahí en la asamblea algunos dirán, bueno, creo que lo más importante es el mural. Y otros dirán, no, yo creo que lo más importante es la reflexión que se haga en el grupo con lo que traiga cada uno de su casa, de su investigación. Y habrá otros que digan, no, yo creo que lo más importante es la investigación individual. Bueno, en esa asamblea se tomarán decisiones, acuerdos, y se dirá, pues la mayoría cree que lo más importante es el diálogo que se hizo con información que se trajo en casa. Pues muy bien, entonces, esta evidencia, ¿les parece que implique para este proyecto un 50% de la valoración que vamos a hacer del desarrollo del proyecto? Sí, está bien, perfecto. ¿Y les parece entonces, en ese caso, que el cartel o el mural que se haga al final tenga una valoración de un 30%? Sí, nos parece bien. ¿Y les parece que entonces la investigación previa tenga un valor del 20%? Sí, nos parece bien, perfecto. Hemos tomado la decisión. Del proyecto 1, que va a arrancar, hemos decidido que va a arrojar estas evidencias y la vamos a evaluar de esa manera. Bien, se toman esas decisiones. Sigamos adelante. En comunidad toman acuerdos para la evaluación formativa de todos. ¿Qué pasa después? Inicia el desarrollo de proyectos. Bien, pues ya, teóricamente ya nos habíamos puesto de acuerdo. Ya en la asamblea habíamos tomado decisiones. Se había confirmado que el programa analítico que hice en casa es el adecuado. Bien, pues empecemos a desarrollarlo. Ya después de haberlo comunicado, haberlo dialogado en esa asamblea en el salón, empezamos a desarrollar. Empieza el desarrollo del proyecto. ¿Y qué sucede? Según las contingencias presentes en el salón de clase, se hacen ajustes en las comunidades de aula. Empiezan a aparecer los imprevistos. Resulta que aquello que había diseñado en mi casa, desde la buena voluntad,
o desde la fe ciega a la autoridad que me decía que esto debía ser primero y después esto, no está funcionando. Y que necesito ajustar que de mis comunidades, imaginemos que tenía un grupo como el Estado de México de 30 estudiantes, y que de esos estudiantes, de esos 30, hice comunidades de 5 estudiantes, veo que 2 de ellas hicieron la primera etapa de investigación, lo hicieron muy bien, todas, pero ya cuando empezó la cuestión del diálogo, 2 se quedaron atrás y no generaron las narrativas. Las evidencias que estaban generando, se nota la diferencia entre unos y otros. ¿Qué hago? ¿Continúo a la siguiente etapa de formar estos murales o tomo decisiones y hago modificaciones? Ahí tendrá que decidir el maestro qué es lo que quiere hacer. Si él decide continuar con el desarrollo de proyectos, puede ser que esas 2 comunidades de aula que ya identificó que se están rezagando, se van a rezagar aún más. Y no le va a quedar de otra que asumir el modelo anterior, asumiendo que hay alumnos de 10, alumnos de 8, alumnos de 7, alumnos de 5, que hay alumnos que son líderes exitosos y hay otros que no lo son, y que es responsabilidad de cada uno de los estudiantes echarle ganas. Y entonces regresarle la responsabilidad al estudiante y decirle, bueno, pues tú comprométete con tu educación, si no le echas las ganas suficientes te quedarás rezagado y serás alumno de 5. O pensar en comunidad y decir, tenemos que actuar, porque en esta transformación que estamos haciendo de la realidad no se trata de una superación individual, sino se trata de una superación comunitaria. Y no podemos superarnos comunitariamente dejando rezagadas a las personas. Entonces, ¿qué hacemos, compañeros? Yo sé que el resto de comunidades de aula van muy bien, pero vamos a tener que detenernos. Nos detenemos un momento y tengo que acercarme a estas 2 comunidades que han empezado a rezagarse a ver qué está sucediendo. ¿Por qué está sucediendo eso? Y al acercarme a esas comunidades me doy cuenta, me estoy imaginando que tal vez el problema es que en una condición emocional hay un problema entre la compañera y la compañera. Por una condición cultural, la compañera viene de una comunidad, viene con ciertas tradiciones y la compañera viene de otras. Y entonces empieza a haber unas diferencias que distancian. Y entonces por eso no se generó el diálogo, porque hasta cierto punto hay cierto animadversión, cierto odio que viene de la cuestión cultural. Y eso sucedió porque yo en un primer momento no hice la lectura de esa realidad. Yo dividí los grupos como Dios me dio a entender. Entonces dividí los grupos y ahora que está la contingencia me doy cuenta que el factor cultural sí es importante. Y tal vez no es eso. Pongo otro ejemplo, el factor económico. Pues sí, la primera etapa la resolvieron, pero en esta segunda etapa que se está rezagando, me doy cuenta que hay unos compañeros que tienen problemas económicos y que la actividad que se está desarrollando por sus problemas económicos, porque viven en pobreza, no pueden colmar la expectativa, y eso hace que se haga una división, porque hay unos compañeros que no quieren interactuar con nosotros porque no vaya a ser que la pobreza se pegue. Estoy jugando. La contingencia que sea, ¿qué va a suceder ahí el maestro? Si toma el camino segundo, el camino comunitario, tendrá que tomar decisiones. Y tal vez la decisión sea, ¿saben qué? Vamos a hacer otra vez comunidades de aula. Ustedes para acá, para allá, ustedes para acá y volvemos a rearmar todo. O tal vez, al ver esta situación de diferencias culturales, digo, para ustedes el proyecto no era el adecuado, sino debimos iniciar con estos contenidos que implicaban el reconocimiento de las clases sociales, el reconocimiento de la cultura, el reconocimiento de la igualdad y de la diversidad. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos el proyecto. El resto de compañeros que sigan con el proyecto, que van bien, se van desarrollando bien, y entonces esta comunidad de aula inicia con un proyecto nuevo. Dependiendo de la contingencia, se harán ajustes sobre su programa analítico. Hago un paréntesis.
Esto es muy interesante teóricamente. En el modelo anterior, ustedes recordarán, nos daban programas de estudio. Y este programa de estudio, donde venía un perfil de egreso, se veía como una ventana hacia el futuro. Uno asumía que al final del ciclo escolar debo lograr esto. El estudiante debe dominar estos contenidos y debe terminar como el perfil de egreso está marcado en este programa de estudios. Interesante. ¿Alguien ha leído el programa de estudios de la Nueva Escuela Mexicana? No existe. Es programa sintético, no es un programa de estudios, porque el programa de estudios se obtiene el último día de clase, cuando el programa analítico se concluye. Cuando después de la teorización que se hizo ese día, de los ajustes que estamos hablando, que se van haciendo sobre el programa analítico en el día a día, cuando se llega al último día y se pone punto final en ese programa analítico, que habla de lo que sucedió en el presente de la clase, entonces tendremos ese programa de estudios. Y entonces el programa de estudios ya no va a ser una ventana utópica hacia el futuro, sino va a ser una ventana que dé cuenta de lo que sucedió en la trayectoria de los estudiantes. Es muy interesante porque otra vez nos vamos a modelos educativos diferentes. En el anterior, se le tenía desconfianza a la población, se le tenía desconfianza al pueblo ignorante. Y entonces se asumía que debía centrarse en un proceso de enseñanza, donde hay un perfil de egreso claro. En este otro no se tiene desconfianza. Se asume que entre iguales, para poder generar una interacción comunitaria, se debe de tener confianza en el otro, en el diverso. Y entonces el proceso de enseñanza se da la oportunidad en aquel plan teórico de que se pueda llegar hasta el final y sea el final el que dé cuenta de todo ese proceso. Pero bueno, continuamos. Y entonces, según las contingencias presentadas en el salón de clases, se hacen los ajustes en las comunidades de aula y se hacen estas modificaciones al programa analítico. Después, ¿qué sigue? Compartimos en los consejos técnicos escolares los hallazgos y los obstáculos en el desarrollo de los proyectos. Muy interesante. ¿Para qué son los consejos técnicos escolares? Los consejos técnicos son nuestra gran oportunidad para generar academias, generar lugares donde se compartan los hallazgos y los obstáculos que se dieron en los salones. Entonces, todo esto que estamos hablando aquí, los ajustes, se va al consejo técnico y se dice, compañero, esto fue lo que vi en mi salón de clases. Hice esto, ¿usted qué hizo? Y entonces el compañero dirá, al menos, no, pues en el mío todo sucedió perfecto. No hubo ninguna contingencia, pues qué bueno, bendito sea Dios, no, que no tuvo problemas. Habrá otro que sea más sincero y que diga, también hubo problemas en el mío. El proyecto 1 no pudo desarrollarse y tuve que hacer esto. Y empiezan a compartir los compañeros, a hacer trabajo colegiado que a dónde nos podrá llevar a la conformación de cooperativas, de organizarse entre los colectivos magisteriales para generar programaciones analíticas que den cuenta de lo que está sucediendo en su territorio, en su salón, en su escuela. Bien, sigamos. Después, según los diálogos y acuerdos y hallazgos, se hacen ajustes en el programa analítico, se sigue con el diálogo, con la comunicación, se comparte con tutores, directivos y comunidad en general los logros durante el desarrollo de los proyectos, hasta concretar el programa analítico, darle su punto final, que es donde les digo, llegamos al programa de estudios. Última etapa, para dar pie al diálogo, se convierte la apreciación de la evaluación formativa en una calificación numérica para la certificación oficial. Bien, pues esto tampoco implica que esto sea un recetario, no me gustaría que lo vieran de esa manera. Es tan solo un análisis de diferentes etapas en las que puede o no el maestro sentirse identificado. Termino leyendo algo que está en la misma hoja que creo que es fundamental y con esto cierro la reflexión.
me decían al inicio, oye, ¿y cómo el PNC, cómo encaja en la nueva escuela mexicana? Es importante analizarlo. La autonomía profesional y el hablar de la territorialización del programa analítico implica el reconocimiento de los saberes culturales. El PNC es un saber cultural, es un saber que se dio en una comunidad, son saberes comunitarios, es la herencia cultural que cargan los maestros, el magisterio michoacano. Entonces, ¿cómo encaja el PNC en la nueva escuela mexicana como un momento fundamental de reflexión del magisterio? Cuando está haciendo su programación analítica con base en su territorio, tiene que recuperar toda su herencia cultural y el PNC es parte de ella. Entonces, es ahí donde PNC y Nueva Escuela Mexicana encuentran los puentes. La Nueva Escuela Mexicana se queda en el lado del programa sintético, se queda en el lado de generar un modelo desde el aprendizaje, un modelo donde pone un plano horizontal para un trabajo, en donde no hay un maestro que lo sabe y un estudiante que lo ignora todo, sino hay una comunidad en donde ambos aprenden. Y del otro lado, del lado del maestro, entra el PNC, entra como su herencia cultural, y entonces se vinculan y encuentran los puentes, la relación entre los contenidos del programa sintético y los contenidos y la manera en cómo el PNC, a través de una herencia cultural, ha ido desarrollándose. Les digo, termino con la lectura de la realidad, porque esto es un problema que estamos viviendo en todo el país. En estas trivializaciones, cuando hablamos de proyectos y de problemas sociales, la gente inmediatamente dice, no, hay que reactivarnos, hay que ir resolviendo los problemas de la escuela. Y entonces empiezan estas agendas estatales y estas agendas internacionales progresistas. Dicen, no, es que lo que hace falta en Michoacán son huertos. Hay que hacer huertos en todas las escuelas. O es que lo que hace falta en Michoacán es una conciencia sobre la ecología, una conciencia por el tabaquismo, o el alcoholismo, o la drogadicción. Y entonces todo lo que se ha avanzado en la nueva escuela mexicana se viene abajo y nos convertimos otra vez en unos operadores de unos programas progresistas que a un gobernador o a un secretario de Educación Pública cree que es lo que se requiere en cada una de las poblaciones, y nos convertimos otra vez en ese pueblo ignorante que está esperando que un líder venga y les diga pues qué es lo que tienen que dar en la escuela, cuáles son los proyectos que tienen que resolver, y volvemos a la trivialización de ver el problema social como algo tangible, como que el problema es mover este paso de aquí a acá. Y ese es el problema que teníamos, y no va así, compañeros. Se necesita previo una lectura de la realidad de cada uno de nosotros. Por eso se inicia desde ahí. ¿Qué es la lectura de la realidad? Para aspirar a la formación de un sujeto histórico, fundamental, sujeto histórico, no es una persona desarraigada, sin historia. No, es un sujeto que se reconoce que está en una hora, pero que antes hubo un ayer y que habrá un mañana, y que en esta hora nos encontramos en estas condiciones, y que ayer nos encontrábamos en otras, y que aspiramos en un futuro en revertir o en mejorar. Muy bien, en ese reconocimiento de dónde venimos, en dónde estoy y hacia dónde vamos, inicia la reflexión de la transformación. Porque yo no puedo transformar algo que desconozco. Si no me reconozco como un sujeto histórico, como un sujeto que tiene pasado, y que en ese pasado sucedieron ciertos elementos que me llevaron a este punto, entonces no puedo iniciar la transformación. Bien, para aspirar a la formación de un sujeto histórico social con una conciencia crítica, el primer paso es desarrollar la capacidad humana volitiva que le permita leer la realidad. Y así, 4 puntos, algunos puntos, 6. 1. Reconocer las desigualdades,
los estereotipos y los prejuicios que frenan el desarrollo de las personas. Fundamental, compañeros. Si partimos de creer que el que tengo enfrente es igual a mí, vamos mal. Y ese es el problema que se da en los procesos de enseñanza. Se asume que el otro es una caja vacía y que el otro, si quiere aspirar a superarse, se tiene que convertir en mí. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo la lectura de la realidad? Reconocer quién soy, el sujeto histórico que soy, ese primer paso, pero reconocer quién tengo frente. Y ver que no todos estamos igual, que vivimos en un sistema de desigualdades, de clases sociales, donde según tu color de piel, según tu género, según tu condición económica, tu condición racial, tu condición cultural, tu condición religiosa, según un montón de variables, nos diferencian. Entonces, reconocer cuáles son las desigualdades, cuáles son los estereotipos, cuáles son los prejuicios que frenan el desarrollo de las personas. Recuerdo en una de estas reuniones a las que me invitan, estaba en, no voy a decir que Secretaría de Educación Pública, porque no se lo hago, pero estaba en una Secretaría de Educación Estatal y estaba forrado el auditorio con fotos de los secretarios de Educación estatales. Y era sorprendente como desde el primero hasta el último estaba forrado el auditorio de cuadros con las fotografías. Todos hombres, todos blancos y casi todos barbados. Frente a ese escenario, en ese estado, ahí contempla uno las desigualdades. Y claro, el secretario de Educación también era en ese momento, o en este momento es hombre y es blanco. Notamos que no todos tienen las mismas oportunidades y que si un hombre moreno aspira a ser secretario de Educación Pública, según las fotos, no lo va a lograr. Y si una mujer blanca intenta ser secretaria de Educación en ese estado, tampoco lo va a lograr, y menos una mujer morena, y menos una mujer en condición de un pueblo originario, y menos una mujer morena que no habla español. Vemos que no todos tenemos las mismas oportunidades. Si no soy capaz de distinguir esa realidad del otro, del diverso, vamos por mal camino, porque empezaré a simular que el que tengo allá es solo un espejo de mí, y entonces voy a especular qué espero de él, y espero que te comportes así, y entonces se va a convertir todo en un monólogo. No va a haber comunidad, solo va a haber una imposición. La imposición de un tirano frente a otro que no le va a dar nunca voz, que nunca le va a dar la oportunidad de ser. Después, ¿qué más? Fomentar una mirada crítica transformadora. Algo de la nueva escuela mexicana fundamental es que el pensamiento crítico que se desarrolla es para poder observar las desigualdades que vivimos y generar acciones para transformarlas, para que dejen de ser. Las leo rápido y cierro. Dejar de promover proyectos planeados y estructurados que silencien o marginen a los estudiantes o que se presenten como finalizados y listos para ponerse en práctica. Identificar en el territorio como investigación de campo problemáticas sociales tales como la discriminación, el racismo, la opresión u otras formas de violencia y estereotipos. Dar sentido al proyecto desde el territorio. Y el último, indignarse por lo que separa nuestras comunidades y buscar el bienestar común. La palabra clave, indignarse. Y vamos a ver la diferencia entre el modelo anterior y el modelo actual. El modelo anterior buscaba conmiseración. Cuando uno veía estas actividades, pienso en estos últimos libros de civismo, o el libro de historia, o el libro de español, buscaban la conmiseración. ¿Qué es la conmiseración? La mezcla entre miedo y lástima. Uno veía los casos de pobreza y decía, oh, híjole, qué pena que la gente sea pobre. Y se generaba el mismo miedo. Ojalá que nunca sea pobre. Ojalá que nunca esté yo en esas condiciones. Porque recuerden que estamos en un modelo individualista. Entonces yo le voy a echar muchas ganas para que esto que me marca el libro de texto nunca pueda estar ahí porque me da miedo estar ahí.
venía de Texcoco, este ejemplo me ha sucedido muchas veces, no sé qué está pasando en Texcoco. Y bueno, para llegar tengo que tomar transporte público, entonces me acerco al camión y paso por una sección donde hay bancos. Y es curioso, hay gente en condición de calle que ahora en invierno utiliza el banco como hogar. Y ver cómo se acerca población, llega ahí en sus coches a sacar dinero, ven que hay una gente en condición de calle, se vuelven a subir al coche y se van, como si la pobreza se fuera a pegar. Eso es la conmiseración, sienten lástima del que está ahí, pero también sienten miedo de estar en esa condición. Entonces, ¿qué hace ahí? Se aleja. Y entonces empiezo a seleccionar mi tribu. Mi tribu son gente que se parecen a mí. Y este es el diferente, y este hay que alejarlo, porque tengo miedo de convertirme en él. Bien, eso es la vieja escuela. La nueva escuela mexicana no busca conmiseración, lo que busca es indignación. Lo que busca es cuando yo vea eso, yo me siento indignado, sienta no lástima y miedo, sino me siento indignado y diga por qué hay personas que están en situación de calle. La indignación me llevará a generar acciones para tratar de transformar esa realidad. La conmiseración me va a echar atrás y me va a hacer generar barreras para no estar en esa condición, pero la indignación genera acción transformadora sobre esa realidad. Entonces, algo fundamental en la nueva escuela mexicana es que toda esta lectura de la realidad lo que busca, y la autonomía profesional lo que busca, es que el maestro se indigne frente a la lectura de la realidad que está haciendo de su territorio y genere una programación analítica que no llene de conmiseración a los sujetos, sino que los indigne de esa situación y generen acciones transformadoras de cambio. Bueno, compañeros, esto fue algo informal, ¿eh? Generalmente yo hubo contexto, pero yo sé que estamos en confianza y es solamente para iniciar el diálogo. Así que, pues, espero que les haya gustado y continuamos el diálogo. Gracias, doctor.